Ya regresamos las 8 de la mañana con 45 minutos. Es el tiempo del centro del país. Este sábado, gracias por estar con nosotros a través de Grupo Fórmula. Ya lo sabes, estamos en radio, televisión y también estamos en internet. Estamos hasta las 10 de la mañana en todas las plataformas de la radio, televisión, internet. Así que quédese con nosotros. Vamos a darle la bienvenida a Rogelio Gómez Hermosillo. Él es coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Este organismo de la sociedad civil, por fortuna, nos pone sobre la mesa pues los muchos retos que tenemos ante la desigualdad, lo que se debe hacer o los programas que se deben implementar, los caminos a seguir y por supuesto también las fórmulas que no son del todo exitosas para también modificarlas y comprender en dónde se falla. Rogelio, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime, el gusto es mío, a la orden. Oye, Rogelio, veo con preocupación de que dan a conocer este estudio, un nuevo estudio donde señalan que las condiciones laborales se encuentran prácticamente similares a las vividas o registradas hace 100 años. ¿Así estamos? Mira, lo que decimos es que para millones de personas que trabajan, trabajadoras y trabajadores en nuestro país, las condiciones son precarias y los derechos laborales que están en la Constitución son letra muerta, ahora que acabamos la semana pasada justo de celebrar otro aniversario de nuestra Constitución, porque una gran mayoría, el 60%, 6 de cada 10 personas que tienen trabajo asalariado no tienen una remuneración suficiente, no tienen un salario suficiente para mantener a una familia, que es lo que dice la Constitución, porque no les alcanza para 2 canastas básicas, Jaime. O sea, no pueden mantenerse a sí mismos y a otro, su salario es menor, el costo de 2 canastas básicas no superan el umbral de pobreza. Y 4 de cada 10 trabajan sin seguridad social, por lo tanto no tienen acceso a los servicios de salud, el seguro social y a las otras protecciones, y la mitad no tienen un contrato estable, entonces están totalmente en la indefensión y pues eso lo vimos en la pandemia, como mucha gente de un día para otro la mandaron a su casa sin nada. Entonces, estos que son derechos laborales básicos y que son parte del derecho humano, porque Jaime, el derecho al trabajo es un derecho humano, sí, pues para mucha gente son letra muerta y son datos del INEGI, son datos oficiales. Nosotros queremos visibilizar que mientras no haya trabajo digno, pues no vamos a poder superar la pobreza, porque si no, ¿cómo? O sea, si no es el trabajo la vía para enfrentar la pobreza, pues no hay de otra, no hay ningún programa social que lo pueda resolver por sí mismo. Oye, Rogelio, a ver, en el panorama que tú también expresas, 6 de cada 10 personas asalariadas no ganan lo suficiente para sostener una familia. 60%, 4 de cada 10 carecen de seguridad social, 42%. La mitad carece de contrato laboral estable, 52%. Y casi 9 de cada 10 carecen de medios de organización para la negociación colectiva de sus condiciones laborales. O sea, como dices, estamos muy mal en el ámbito laboral. Así es, y estamos hablando, Jaime, quiero ser muy claro, de personas que tienen un empleo, trabajadores asalariados, subordinados, porque claro, en el mundo de la ocupación... ¿Sí, mercado informal? En el mundo de la ocupación está toda la otra gente que trabaja por su cuenta, que pues, no se puede exigir a sí misma el aumento de salario o la afiliación. Estamos hablando de gente a la que le dieron trabajo y luego, gracias a los datos de INEGI, hicimos un acercamiento ya por ramas, por sectores de la economía, los grandes sectores de la economía. Hay 2 que son los principales empleadores, los principales generadores de empleo en nuestro país, de este tipo de trabajo asalariado. Las industrias manufactureras siguen siendo la principal sector y el comercio, obviamente. Y entonces, fíjate que ahí las condiciones también están muy mal. No son exactamente los mismos indicadores, pero son altamente parecidos. De hecho, 6 de cada 10 carecen de salarios, trabajadores de la industria manufacturera carecen de ingreso suficiente. Casi la cuarta parte, ahí baja un poco el 23%, no tienen seguridad social. Y poco más de la tercera parte, también baja un poco, el 35%, no tienen contrato estable. Esto en el sector que produce más empleo, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que 3.700.000 personas trabajando en las industrias manufactureras, en la fabricación de todo tipo de cosas, ¿no? El sector más importante de nuestro país, no ganan lo suficiente para salir del umbral de pobreza, ellos y otra persona. Claro. Y el comercio es muy similar, y luego nos fuimos también
Claro, es mucho peor en el sector agrícola, primario, agropecuario. Pues sí, ahí el 80 y Ahí tantos los por rezagos, ciento, bueno, las brechas se van abriendo mucho más, ¿no? el Ahí 80 y es, tantos por ciento no tiene seguridad social, claro. ¿no? Oye, pero hay algo que me llama mucho la atención, Rogelio, lo que pasa con las pymes. Las pymes también tienen un altísimo nivel de falta en seguridad social y ahí es donde se pone, bueno, tú sabes más que yo, la fuerza laboral también se genera mucho de los empleos que se contabilizan, se generan a través de las pequeñas y medianas empresas. Sí, mira, las que tienen las condiciones más precarias son las que se llaman micro, que son las que tienen de 1 a 10 personas ocupadas. Uh -huh. Ahí sí, la condición es súper deplorable y fíjate, como bien dices, pues son la gran mayoría de las unidades económicas del país, de las 6 millones redondeando, de Uh las 6 -huh. millones de unidades económicas del país, 5.500.000, digamos, para redondear y hacerlo simple para el auditorio, son micro negocios, porque Ajá, camina por cualquier colonia, por cualquier ciudad, por cualquier pueblo, y lo que vas a ver son una tiendita, un taller, una peluquería, una sí, pollería, una fondita, una panadería, donde hay 3, donde hay 4, donde hay una farmacia, donde hay exacto. 5, o sea, que son negocios que les puede ir bien, pero quienes ahí trabajan, casi el 90%, el 80 y tantos por ciento, carece de ingresos suficiente. A ver, 73%, o sea, 3/4 de quienes trabajan en los Sí, micronegocios no tienen salario suficiente. La mitad de quienes están en la mediana empresa y poco más de la mitad de quienes están en la pequeña, las pymes que mencionabas. Pero ahora lo que decimos es, ciertamente las grandes empresas no tienen estos niveles tan altos, pero no quiere decir que estén bien, simplemente están menos peor, porque mira, en la gran empresa 46% no gana lo suficiente, que son empresas que tienen casi la 200, mitad. más 46, más de 250 personas ocupadas, ¿no? Uh Ahí -huh. sí, la seguridad social sí se cumple, pues son grandototas. Pero hay un 6, o sea, Claro. si es poco, sí, pero son 415,000 personas y sin contrato estable 18% en la gran empresa. Ciertamente en las micro, pues 88, ¿eh? O sea, sí la brecha es grandísima, pero sí a mí me gustaría decir que esto no quiere decir que las grandes estén mejor, solamente están menos peor, porque sí hay que subrayar que debería ser 0. Ahora, el tema de Claro. los micronegocios y de las pequeñas, qué bueno que es lo de las pymes, porque nosotros lo que estamos diciendo es, 1, necesitamos cambiar un paradigma de derechos laborales, pero 2, necesitamos revisar el modelo de seguridad social, porque este modelo de seguridad social que creamos en nuestro país a principios del siglo XX, siguiendo el modelo alemán que creó Bismarck, digamos, que le carga al trabajo, que le carga a las empresas, que le carga a la nómina, digamos, un impuesto. No se dice así, pero es la carga social, le dicen, para pagar el IMSS, para pagar el seguro social, etcétera. Esto está generando una serie de complicaciones porque la gran mayoría de estas pymes y sobre todo los micronegocios no pueden pagar Claro. esta cuestión y entonces buscan formas de evadirla desde, en fin, todas las formas y vemos estos números y lo que sucede es millones de personas trabajando sin seguro social y un seguro social que no da para la mayoría, que excluye, digamos, a más de la mitad de la población, aunque trabaje. Y aquí viene el punto. ¿Qué es la seguridad social? Pues de entrada son muchas cosas, pero la más importante es servicios de salud. Entonces, la salud es un derecho humano. Ahora la tenemos como si fuera una prestación laboral. Esa situación es la que tenemos que empezar a revisar, porque los datos estos son los de ahora, Jaime, son los más recientes, pero han estado más o menos así, con variaciones mínimas, desde siempre, o peores. Uh Entonces, -huh. o sea, dicen, es que hay mucha informalidad. Pues no sé si es mucha informalidad, lo que es que hay mucha exclusión de personas de la seguridad social. Una parte puede ser informalidad en el sentido que todo el mundo piensa, ¿no? Changarros y gente que no sé, ¿no? Que está ahí nada más sin ninguna formalidad haciendo alguna Oye, actividad. Rogelio, ¿y en dónde queda todo lo que ocurre dentro del mercado laboral con esos dos elementos? Bueno, yo con ese elemento que nos dices de la informalidad, y yo pondría otro, Mm. la llegada de más de 50,000 millones de dólares de remesas. O sea, ¿qué pasaría si este país no tuviera esos niveles de informalidad? ¿Qué pasaría si este país no llegara más de 50,000 millones de dólares de remesas en un año, como fue 2021? No, ciertamente las transferencias que hacen nuestros compatriotas a sus familias, sobre todo,
por vía las remesas son un alivio para millones de hogares. No los más pobres, por cierto, porque la gente se le llega a los más pobres. No, pues con ese ingreso la verdad es que sí sube un poquito de nivel, pero ciertamente yo creo que es una de las válvulas de escape en los dos sentidos, ¿no? O sea, no están presionando el mercado laboral acá, están allá y están generando un ingreso, están haciendo una transferencia, de divisas, ¿no? Como si estuviéramos exportando, ¿no? Y ciertamente estos tipos de trabajo que son muy precarios, pero que constituyen la vía de sobrevivencia para que la gente tenga por lo menos algún ingreso. Por eso sí es muy importante empezar a ver cómo un modelo económico podemos colocar el trabajo digno en el centro, los derechos laborales, la remuneración suficiente, no como un acto de magia, sino de cumplimiento de la ley, de los derechos humanos, que nos conviene a todos, porque además, si pensamos en la reactivación económica que necesitamos, porque no estamos logrando salir y regresar a los niveles previos a la pandemia, es regresar a un escenario muy negativo para la gente. Entonces, necesitamos activar el mercado interno. El mercado interno es cuánto tiene la gente para su pues sí, y mover la economía. Rogelio, ¿me das oportunidad de ir a una pausa y regreso contigo en unos minutos? Por supuesto. Vamos de inmediato a una pausa comercial. Seguimos platicando con Rogelio Gómez Hermosillo para entender lo que está ocurriendo en este sentido, todo lo que está sucediendo en el mercado laboral. Él es el coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. 3 minutos y ya a las 9. Regresamos. Bueno, ya estamos de vuelta a las 9 en punto. Es el tiempo del centro del país. Seguimos platicando con Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Rogelio, ya nos dice todo el panorama. 2 cosas. ¿Esto es una consecuencia o es la cruda del neoliberalismo? ¿Es un modelo económico mal establecido o es un neoliberalismo mal empleado? ¿Qué es lo que está viviendo México hoy? Mira, está viviendo la consecuencia de un modelo económico que descuidó su mercado interno, visto como economista, y que colocó en la precariedad laboral, en bajos salarios y en formas para evadir, ¿no?, la contratación estable, la seguridad social, parte de su éxito en productividad, basado sobre todo en que se podían generar exportaciones y entonces pues con eso se podría generar riqueza, pero eso no fue suficiente. Ahora, tiene que ver, hijo, nos vamos a la profundidad, pero tiene que ver con la Constitución, tiene que ver con decisiones de la Revolución Mexicana. Mira, el sindicalismo que no funcionó no es por el neoliberalismo, es por cómo se constituyó un partido de Estado autoritario que hizo que la sociedad formara parte de él, y la CTM y todos estos grandes sindicatos en realidad estuvieran mucho más al servicio del Estado que de representación de los trabajadores, que permitió que hubiera contratos de protección como en la industria de la construcción, ¿no?, donde es el contratista el que va a un despacho y compra una placa que dice esta obra está protegida por no sé qué. No tiene nada que ver con que los trabajadores se organicen y que tengan que vele por sus condiciones de trabajo. Entonces, tienes el sindicalismo, no había justicia laboral. Entonces, las juntas de conciliación se volvieron un asunto de corrupción, de alargar los juicios, en que se perjudicaba a las dos partes. La lógica era mentir todo lo posible para luego llegar a una negociación. O sea, se sabía que le podías ganar al patrón, pero eso sí, si aguantabas los 3, 4 o cuántos años. Y la lógica no era justicia, era tú miente, tú di que trabajaste ahí mucho más, que tenías horas extras todos los días, que te... No había, así me entiendes, era una lógica. Bueno, no había justicia laboral. Y luego todo esto se combinó con esto es más de fondo, con una visión, esto que te decía, que está presente en todo el mundo y que no por fuerza estaba mal en su momento, pero que tenemos que revisarla, de que podíamos pagar la protección social de las personas que mediante su trabajo. Si trabajaban, era la empresa la que tenía que cotizar para que tuviera salud, para que tuviera pensión para el retiro, para que si se quedaba en un momento dado sin trabajo por incapacidad, por discapacidad, por maternidad incluso, se le pagara de ese fondo que es la seguridad social. Metimos la vivienda con el Infonavit, metimos las estancias infantiles y una serie de cosas que se le empezaron a cargar a la nómina, ¿no? Sí, son muy obesos todos, ¿no? Como costo de nómina para que se pagaran ahí. ¿Qué pasó? Es pues muy caro hacer un empleo. Claro, que muchos trabajos dijeron, no, pues así no puedo. y regresamos al tema que tocaste hace ratito. Las pymes
y los micronegocios no tienen condición para sostener ese modelo de seguridad social. No hay manera, o sea, les puede ir bien en un momento, pero establemente esa carga y no hay manera de flexibilizar. Entonces, sí estamos en el peor de los mundos porque ni florecen bien los negocios, las empresas que generan empleos, ni se generan buenos empleos, o sea, ni se generan trabajos dignos, decimos nosotros, que no es otra cosa que lo que dice la Constitución, no queremos nada sí, claro, solo que se cumpla la ley. Entonces, y de ahí viene, ya nada más para cerrar el argumento, de ahí luego vienen los reportes cada 2 años de Coneval que dicen, miren, tenemos a la mitad de la población en pobreza. Claro. O sí, si la gente no gana lo suficiente para la canasta básica en su trabajo, pues queda por abajo el umbral de la línea de pobreza. Y si no tiene seguridad social o salud, pues no tiene una de las carencias sociales que mide Coneval, 1 más 1, 2, pobreza. Sí. ¿No? O sea, sí. Entonces, y luego todo el mundo dice, ay, no está funcionando la política social. No, bueno, pues sí, de acuerdo, la política social también está re mal, pero no, discúlpenme, la raíz anda en el mundo laboral, necesitamos, y lo podemos cambiar, porque mira, no estamos hablando de locuras, estamos hablando de cómo avanzan países en Europa, en el sudeste asiático, o si me apuras un poco, nada más quiero que pues ¿cómo avanzaron países? Les va mejor a Argentina y Uruguay y a Perú, por ejemplo, lo cual no los quiero poner como ejemplo porque no están bien, pero en esto están mejor. Pongamos a Corea del Sur. Menos peor. Corea del Sur hace 40, 50 años, ¿cómo estaba? Exactamente. Ahí tiene que ver con la inversión en educación, pero con que los derechos laborales se respeten. Por eso sí, esto de que la reforma laboral puede generar unos resultados que cambien esto, porque ahí ya se supone que va a haber democracia sindical, no puede haber contratos de protección, va a haber justicia laboral, bueno, todo esto va a haber, ¿no? Nosotros, por lo tanto, desde el Observatorio de Trabajo Digno, de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, estamos llamando la atención con datos del INEGI de que, oigan, necesitamos empezar a caminar en esto, y la iniciativa privada y el Estado, el gobierno, tienen mucha responsabilidad y mucho que hacer en esto. No se va a resolver un día, pero hay que avanzar, hay que acelerar. Pues Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, siempre es un gusto poder platicar contigo. A ver si en algunas semanas nos regalas unos minutos para platicar del aumento del salario mínimo, lo que se dio el año pasado, y por supuesto la inflación, y cómo esto pues también ya fue pues prácticamente, no arrollado, pero sí pues prácticamente salieron tablas, no hay tal beneficio como se ha querido mencionar. Pero bueno, ese es motivo de otra charla. Rogelio, te abrazo y te deseo un excelente fin de semana. Igualmente, Jaime, qué gusto platicar contigo y con todo el auditorio de Radio Fórmula. Igualmente, gracias. Es Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Cintia Dávalos, tú tienes más información. Así es, Jaime, vamos con la información de las movilizaciones que se esperan para este día. A las 10 de la mañana, en la alcaldía Gustavo Madero hay una concentración en Huitzihuitl y Nezahualcóyotl